Vamos a Hechos 5, capítulo 5, versículos 12 hasta el versículo 42. Y ponga mucha atención a lo que va sucediendo. Por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a detenernos ahí por un momento. ¿Qué está sucediendo aquí? Parece que Lucas regresa cada cierto tiempo a decirnos cómo la obra del Espíritu Santo atraía a personas a la iglesia, y la iglesia era caracterizada por ser una comunidad en donde todos estaban unidos en un mismo espíritu, perseverando en la palabra del Señor, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en el cuidado de los unos por los otros. Pero vemos también cómo ellos hallaban gracia con la gente de esa sociedad, porque ellos también bendecían a los de afuera. Este pasaje, hermanos, es muy similar a lo que leemos en Mateo 4, 23 al 25 acerca del ministerio de Jesús. Vemos aquí que Dios entonces bendice y Dios respalda el ministerio de una iglesia que proclama fielmente el evangelio, y eso es lo que nosotros queremos ver aquí. Lo mismo sucedió en el ministerio de Jesús, Mateo 4, 23 al 25. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Es curioso ver entre quienes el evangelio es bien recibido. Si te das cuenta, nos habla aquí de aquellos que estaban enfermos, endemoniados, atormentados. El cristianismo frecuentemente en diferentes momentos de la historia ha encontrado estos momentos de gran crecimiento justo entre aquellos que son marginados, aquellos que son débiles, entre los enfermos, entre los rotos, entre los oprimidos, entre los desesperados, porque ellos generalmente admiten que tienen una gran necesidad de un Salvador. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos que es demandado de nosotros un empobrecimiento de espíritu, es decir, un reconocimiento de que por nosotros mismos no somos nada y que necesitamos un Salvador que intervenga en nuestras vidas y nos salve y nos rescate y nos dé la vida eterna que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Hermanos, el evangelio enriquece a los pobres en espíritu. Y fue en este contexto cuando Jesús dijo que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. No porque los ricos sean malos y los pobres sean buenos, no tiene nada que ver con eso, sino que difícilmente alguien que tiene todas sus necesidades suplidas, que puede pagar con dinero todo lo que su cuerpo puede necesitar, sanar sus enfermedades con dinero, resolver sus problemas con dinero, difícilmente se siente en necesidad de ser salvado. Pero vemos que cuando el evangelio llegó a estas ciudades, miles se convirtieron porque ellos fueron movidos por el Espíritu Santo a darse cuenta: necesito un Salvador, alguien que restaure mi vida, porque yo mismo no puedo hacerlo. Hermanos, la predicación del evangelio, el amor y la compasión que vemos en este pasaje fueron la estrategia que los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva usaron. Ellos no se basaron en una estrategia tipo corporativa o como de una empresa para ganar personas.
Pudiéramos aquí hacer literalmente, como muchas iglesias hacen, circo, maroma y teatro en este lugar para atraer personas y entretenerlos. Pero la estrategia de la iglesia siempre ha sido predicar el evangelio fielmente, mostrar el amor y la compasión de Cristo a otros. Hermanos, somos llamados a tomar y aprovechar toda oportunidad que el Señor pone delante de nosotros para servir a los demás, predicando el evangelio a los pobres, a los esclavos, a los que son esclavos del pecado y salen a todas luces a proclamarlo a las calles, a los marginados, a los enfermos. El evangelio que predicamos, hermanos, va acompañado, como podemos ver en este pasaje, de buenas obras que nosotros hacemos, que traen beneficio a las ciudades donde vivimos, para que muchos sean atraídos a Cristo. Dios tiene pueblo en todo lugar. Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo aquellos que han de ser salvos, pero tú y yo no sabemos quiénes son. Por lo tanto, proclamamos el evangelio una y otra vez, porque cuando nosotros proclamamos el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, el Espíritu Santo usará esas palabras, por sencillas que sean las que tú puedas expresar para predicar a Cristo. Él las empoderará para salvar a muchos. Esto es cuestión de eternidad. Estamos hablando de la eternidad de las personas y esto nos debe mover a compasión. Allá afuera hay un mundo lleno de enfermos, necesitados, afligidos, que necesitan a este Salvador. Cuando el evangelio es proclamado fielmente y una iglesia vive de esta manera, entonces la bendición empieza a ser derramada no solo sobre esa iglesia, sino sobre estas comunidades. Queremos ver este lugar lleno, queremos tener la necesidad de tumbar paredes para que quepa más gente, no por llenar números, no para que digan qué bonita iglesia, no para que digan mira qué bien hacen las cosas ahí, porque cada silla que esté llena aquí representa un alma que ha sido rescatada del infierno y trasladada al reino de nuestro Dios. Pero hermanos, esta bendición que el evangelio trae a las comunidades del evangelio también va a producir oposición. Satanás no se va a quedar contento. El ministerio de la predicación del evangelio va a enojar a aquellos orgullosos y va a provocar su oposición contra nosotros. Ve lo que dice versículos 17 hasta el versículo 40. Pero levantándose el sumo sacerdote, religiosos, y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, presentes en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron al templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminará todo ello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajeron sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre, y han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz.
A él Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras él. Tras sí, él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso, les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. El orgullo mantiene a muchos alejados del evangelio. Algunos, por un orgullo intelectual, dicen: el evangelio es una necedad, es una tontería. Otros son obstruidos por un orgullo social, no quieren arriesgar su reputación pública, no quieren perder la influencia o el poder que tienen. Otros están enredados en un orgullo familiar. Ellos ven que seguir a Jesús les va a traer problemas, va a dañar su relación con algunos miembros de su familia. Voy a ser la vergüenza de la familia porque ahora soy el aleluya de la familia. Esto es lo que vemos en este pasaje: a un grupo de hombres orgullosos, celosos, ofendidos por el mensaje proclamado por los apóstoles. Estos hombres eran religiosos, admirados, respetados por la comunidad de los judíos, eran reconocidos, y ellos amaban ese poder. Ellos amaban ese poder. Ellos amaban ser exaltados por las personas. Y el día de hoy vemos muchos lugares donde esto sigue sucediendo. ¡Qué bárbaro! Eres lo máximo, eres un gran pastor, eres un apóstol, eres esto, eres aquello. Sí, échale, admírame, dime todo lo bueno y maravilloso que suelo ser. Ahora, ellos están intimidados, y están intimidados por estos. ¿Recuerdan cómo fueron llamados estos galileos? Estos de Uriangato y de Moroleón y de Yuriria. Por estos galileos que están creciendo en popularidad, están creciendo en número. En la primera predicación de Pedro, 3,000 hombres. Acuérdense que cuando se menciona hombres, no se está incluyendo a mujeres y niños, o sea, puede ser que hayan sido 6,000 o 7,000. Y en la segunda predicación de Pedro 5,000, puede ser que haya sido 7,000, 8,000, 9,000. Miles de personas están abandonando las filas que le rinden reverencia a estos hombres. Estos saduceos son aquellos que no creían en milagros, ¿se acuerdan? No creían en la resurrección, no creían en las manifestaciones de ángeles. Y qué curioso que Lucas nos dice: y por si fuera poco, fue un ángel el que los liberó de la cárcel. Dios intervino para salvar a estos apóstoles de esa cárcel. Y estos hombres, los fariseos, los saduceos, están llenos de celo, están llenos de coraje, porque sus creencias están siendo desafiadas y ellos están perdiendo poder.
Ellos aborrecen este mensaje de los apóstoles, que continúan diciéndoles, es la tercera vez que Pablo les dice a ellos, ese Jesús al que ustedes despreciaron, al que ustedes crucificaron, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el Mesías, y solo en Él hay salvación. Esto es ofensivo. Ellos están sumamente frustrados, enojados con los discípulos, y los empiezan a perseguir. Pero ellos no se están dando cuenta del error que están cometiendo, porque ellos no están luchando contra la iglesia, contra los apóstoles. Ellos están peleando contra el propósito mismo de la creación entera haber sido hecha, la exaltación de Cristo Jesús. Ellos se están oponiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si quieres saber la receta para vivir una vida frustrada, te recomiendo que te opongas a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, no debe sorprendernos a nosotros cuando otros se llenen de enojo cuando les prediquemos el Evangelio y se ofendan a ellos y comiencen a ofendernos a nosotros. Vimos en el evento de la curación del cojo, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, este evento de la curación del cojo, los discípulos son traídos al concilio otra vez y Pedro les dice, oye, ¿te das cuenta que me estás persiguiendo por el bien que hemos hecho a este hombre? Y te das cuenta que ahora estos fariseos y estos saduceos están llenos de celo por el bien que el Evangelio estaba trayendo a estas comunidades. No es que los fariseos quisieran que el mal aconteciera a esas personas, pero simplemente no querían escuchar más de este Cristo que les estaba quitando a ellos el poder. Los estaba removiendo a ellos del trono. Nos gusta tu Cristo. Es decir, nos gustan los milagros de tu Cristo. Nos gustan los beneficios que tu Cristo trae a nosotros. Pero no prediques a ese Cristo. Pero no lo queremos como Señor y Salvador. Qué peligro hay cuando una iglesia de pronto en este afán y este deseo de querer hacer bien a la comunidad, lo único que hacemos es hacer bien a la comunidad, trayendo despensas, regalando ropa, haciendo cosas que nosotros debemos empezar a practicar más y más, haciendo obra social sin predicar el Evangelio. En ningún lugar Satanás va a estar más cómodo que en ese lugar. Porque de qué sirve que podamos proveer simplemente para saciar el hambre física de una persona si su hambre espiritual no será saciada. Pero como vimos la semana pasada, somos llamados a hacer estas obras. No se trata de dejarlas de hacer, sino hacerlas con el propósito de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, donde la predicación del Evangelio se mantiene fiel al Señor, el Espíritu Santo da su respaldo. ¿Y sabes qué? Enfermos son sanados, endemoniados son liberados, vidas son transformadas por la palabra de Dios. Y aquí, en esta congregación, hay muchos testimonios de gente que hemos experimentado precisamente esto. Hermanos, la gente tiene que poder experimentar en estas comunidades del Evangelio el verdadero amor y la verdadera misericordia que se encuentran en Cristo. La gente está experimentando el amor verdadero en estos lugares, en estas comunidades donde podemos expresar lo que verdaderamente es el amor. No amor es amor, como se proclamaba el día de ayer, sino el amor de Cristo verdadero, en el cual mostramos amor a todas las personas, porque todos son dignos de recibir el mensaje del Evangelio y el perdón de sus pecados. Pero no debe sorprendernos cuando nosotros tengamos por meta llegar a ser conocidos por estas virtudes cristianas y por la proclamación del Evangelio. No debe de sorprendernos de que comencemos a enfrentar oposición a causa del bien que tenemos para dar a nuestra sociedad. El ángel le dijo a estos discípulos: salgan y sigan predicando el mensaje de esta vida. Y si se dan cuenta, está con V mayúscula, porque este mensaje trae vida y vida eterna. Dios liberó milagrosamente a los discípulos a través de un ángel, y este ángel les dice: no se detengan, sigan predicando. ¿Sabes qué sucedió ahí? Que Dios liberó físicamente a estos hombres
para que ellos salieran a proclamar el evangelio que libera espiritualmente a muchos. Ellos fueron rescatados físicamente, liberados físicamente de una cárcel física para que ellos proclamaran el evangelio que tiene el poder de liberar espiritualmente a las personas. Este es nuestro mandato, hermanos. Esta es nuestra misión. Para esto existimos como iglesia. La iglesia no debe ser vista como un lugar, como un buffet en el cual tú vienes, pagas tu diezmo y entonces te tienen que servir, te tienen que dar y dar y dar y dar hasta quedar saciado y te vas contento y el próximo domingo regresas y haces lo mismo. Eso no es la iglesia. La iglesia se parece más bien a un ejército al cual tú te sumas, el cual tiene una misión específica que es alcanzar a los perdidos a través de la proclamación del evangelio. Y todos somos llamados a participar porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre todos y cada uno de los que entregan su vida a Jesús. Y cuando enfrentemos la oposición, Dios puede mandarnos o no un ángel para sacarnos de cualquier situación difícil en la que nos encontremos, o tal vez hasta de cárcel. Pero la verdad contundente es esta: si tú proclamas el evangelio de Jesucristo fielmente, Dios estará contigo, Dios estará con nosotros, porque Él es el que nos envió a proclamar su mensaje. Y es aquí donde sí podemos decir, ahora sí, sin temor a equivocarnos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque esta frase es bien común ahora en Facebook, ¿no? A todo el mundo le gusta, pero no significa lo que tú quieras que signifique. Significa que cuando nosotros somos fieles al Señor y proclamamos su palabra y su evangelio, Él verdaderamente está con nosotros. Hermanos, no estamos solos en esta misión. Tenemos al poder del Espíritu Santo de nuestro lado. El Rey de Reyes, el Rey de Gloria está de nuestro lado, o mejor dicho, nosotros estamos de su lado, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué sucede enseguida de que estos hombres son liberados, los discípulos, los apóstoles? Inmediatamente van y vuelven a predicar el evangelio. Y luego, como vimos, son apresados nuevamente. Se reúnen en este concilio, traigan a los apóstoles, los vamos a juzgar. ¿Qué crees? Que se pelaron. ¿Cómo que se pelaron? Sí, está todo cerrado en la cárcel, desaparecieron. Imagínate ellos ahí todos preocupados y qué va a suceder. Y llega alguien, allá los vimos predicando. ¿Dónde? Pues en el templo, donde siempre predican. Y ahí va el capitán de la guardia, llega bien envalentonado con todos, y está la multitud, y Dios obrando milagros y gente arrepintiéndose, y ellos hallando gracia delante de la gente, de tal forma que llegan y dicen, ya no se los llevan con violencia, ahora ¿nos harían el favor de acompañarnos a la comisaría? Porque dice que ellos tenían miedo, tenían temor de lo que la gente pudiera hacer en respuesta, porque es ilógico. Los están apresando por el bien que ellos estaban haciendo, que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y los discípulos acceden a ir. Vemos que ellos no empiezan a vociferar, nos quieren capturar, ayúdenos. No, ellos, está bien, vamos. O sea, la historia ha sido que nuestro Dios nos ha liberado una y otra vez. Él nos mandó a su Espíritu Santo para empoderarnos. ¿Qué nos puedes hacer tú? Y entonces son llevados de nuevo al concilio y les dicen, ¿qué no les dijimos que no predicaran más en el nombre de este Jesús? Es más, dicen en el nombre, ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Se cree que para este tiempo ya estaba prohibido entre los religiosos mencionar siquiera el nombre de Jesús. Y les dice, y aparte ustedes quieren poner sobre nosotros la muerte de ese hombre. Quieren que nosotros carguemos con la muerte de este hombre. Les prohibimos que sigan predicando en este nombre. Y la respuesta de los apóstoles es contundente. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Este mensaje del evangelio, hermanos, mira, lo que ellos están diciendo ahí es, mira, de verdad nos podemos someter a lo que tú quieras, te podemos pagar impuestos, mira, lo que tú gustes y mandes, pero desobedecer a Dios en esto que Él mismo nos ha mandado a hacer, simplemente no podemos.
este mensaje de la vida, el mensaje de vida del Evangelio de Cristo Jesús es mayor, es mucho más grande que nosotros mismos. Simplemente no podemos dejar de proclamarlos. Es más poderoso, es más grande que nosotros mismos. Y vea la respuesta que le da ahí a partir del versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Escuchen esto: el Dios de nuestros padres, ahí le dicen, el Dios de ustedes fariseos y de nosotros que somos todos judíos, ese Dios resucitó a Jesús. O sea, mira, no podemos obedecerte, tenemos que obedecer a Dios porque el único Dios resucitó a Jesús, del cual tú no quieres que nosotros prediquemos. A ese Jesús que ustedes mataron y colgaron en una cruz, Él lo resucitó. 31. A Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha colocado en nosotros los que le obedecemos. ¿Ves lo que le está diciendo? Mira, Dios afirmó a Jesús por medio de la resurrección. El mismo Dios que ustedes proclaman, ustedes se están oponiendo a Dios mismo. Él resucitó a Jesús. Nosotros somos testigos de cómo Él fue glorificado, ascendido al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Dios lo proclamó a Él como príncipe y salvador. Para colmo, este mensaje que proclamamos está trayendo a personas al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Están recibiendo vida eterna. Nosotros somos testigos de todo lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo está viviendo ahora en nosotros. En buen uriangatense, en buen moroleonés, prácticamente están diciendo: ahí tú verás a quién le voy a obedecer. Esto es mucho más grande que nosotros mismos. Esto es más grande que ustedes y que nosotros juntos. Hasta ahora, hermanos, las autoridades a nosotros no nos han prohibido predicar el Evangelio o ejercer nuestra fe públicamente. Pero déjame decirte, el tiempo no está lejos. Y no quiero asustar a los que se van a bautizar hoy. Espero que nadie se me raje. El tiempo no está lejos. La presión social sobre nuestras autoridades es durísima. Y ayer lo acabamos de ver. El próximo año ese movimiento se va a duplicar en personas y se va a triplicar en presupuesto. Acuérdense de mí. Y cuando estemos en esas circunstancias donde empecemos a ser aborrecidos por el mensaje del Evangelio, nuestra respuesta será la misma. Cuando quieran prohibirnos hablar de este Cristo que salva y perdona pecados, nuestra respuesta será la misma: debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. Somos llamados a someternos a las autoridades civiles. Lo hicimos durante la pandemia. Cumplimos con todos los requisitos que ellos nos pusieron porque no nos estaban prohibiendo predicar el Evangelio. Somos llamados, Romanos 13 nos llama a someternos a las autoridades civiles hasta donde esto no contradiga a lo establecido por Dios. Cuando lleguemos a ese punto, nuestra respuesta será: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esta desobediencia civil que nos recuerdan que el precio a pagar es digno. Tenemos a Esther, tenemos a Daniel siendo perseguidos y prácticamente obligados al punto de la muerte a negar su fe, pero ellos permanecieron firmes. Hermanos, y el precio que Cristo pagó en esa cruz por nosotros nos recuerda que cualquier sufrimiento que nosotros podamos enfrentar aquí no es en vano, porque Él resucitó. Él nos resucitará aunque tuviéramos que morir. Hermanos, los apóstoles fueron aprendidos de nuevo. Vimos que ellos no opusieron esta resistencia, fueron gustosos a presentarse delante del concilio, y me encanta que aprovechan el momento para volverles a predicar el Evangelio. Y les dicen: mire, no vamos a dejar de predicar, y déjenme le platico lo que estamos predicando, que aquel que ustedes crucificaron es el Cristo. Les está ofreciendo nuevamente
una oportunidad para arrepentirse. Ellos aprovecharon la oportunidad enfrente del concilio para predicarles que Jesús es el único camino, verdad y vida. Y los confrontaron con su pecado, al Jesús que ustedes mataron, al que ustedes colgaron en una cruz, al que ustedes despreciaron. Y ciertamente el mensaje del Evangelio comienza ahí, confrontándonos con nuestro pecado. Y el mundo lo interpreta como que los estamos atacando, pero la oferta del Evangelio, la confrontación que el Evangelio hace con nuestro pecado, es un llamado de gracia para que nos demos cuenta de nuestro estado y entonces nos demos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. He puesto este ejemplo muchas otras veces. Imagina un médico, tú tienes cáncer y vas con el oncólogo y él detecta que tú tienes este cáncer y no te lo dice porque te vas a ofender con él. ¿Ese es un buen médico? No. Ese médico tiene que decirte, mira, es urgente que te trates porque esto es de muerte. Y lo mismo es con la oferta del Evangelio. Llamamos a pecadores como nosotros al arrepentimiento para que reciban la vida eterna al arrepentirse de sus pecados. La confrontación del Evangelio es para atraer en gracia a pecadores a la salvación. Pero aún así, el versículo 33 nos muestra que cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Hermanos, somos llamados a predicar el Evangelio fielmente en todo momento, en toda circunstancia, a toda persona. Esa es nuestra parte. Si se convierten o no, esa es la obra del Espíritu Santo y podemos descansar en ello. Cuando lo hacemos fielmente, podemos estar seguros de que Dios y el poder del Espíritu Santo estarán con nosotros. Nunca te intimides para predicar el Evangelio en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en donde quiera que estás. Ten la seguridad que Dios y el Espíritu Santo estarán contigo. Y ¿sabes qué? Algunos se ofenderán y hasta se van a oponer y hasta te van a insultar. Pero por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y por la obra del Espíritu Santo a través de esas palabras que nosotros hablemos, otros sí creerán y se salvarán para la gloria de nuestro Dios. Algunos de ustedes le han predicado a sus hijos, a sobrinos, a amigos por años y no se han convertido. Déjame decirte, no dejes de hacerlo. Un día el Señor quebrantará esos corazones y los traerá al arrepentimiento y les dará la vida eterna que tú has recibido. Hermanos, no nos avergonzamos de este Evangelio porque es el poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Vemos enseguida que Dios rescata nuevamente a los discípulos a través ahora de un medio ordinario. Primero los rescata a través de un medio extraordinario, un milagro, y ahora a través de un medio ordinario, el sentido común de Gamaliel. Dios intervino nuevamente ahí. Y qué sabiduría a medias la de Gamaliel. Y digo a medias porque él no sabía que estaba hablando la verdad completa. Él estaba 50 y 50. Les dice Gamaliel, miren, tranquilos, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Bienvenidos a 2022, junio 12, ya quiero que se acabe el mes. Junio 12 de 2022, seguimos proclamando este mismo Evangelio. Seguimos viviendo en la era del Espíritu Santo. Pero si es Dios, pero si este mensaje, les dijo Gamaliel, es de Dios, no podrán destruirlos. Yo titulé este mensaje Imparables. Nadie nos va a poder detener. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni espada. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra victoria está garantizada porque nuestra victoria la ganó Cristo en esa cruz del Calvario cuando venció a la muerte. No podrán destruirnos. No podrán detenernos. Cuando se oponen a nosotros, están
luchando contra Dios. Y este debe ser tu pensamiento. No buscamos la venganza, no buscamos el mal para nadie, al contrario, como Cristo estaremos dispuestos a sufrir por ellos para que un día crean. Pero debemos de tener en cuenta esto: ellos están peleando contra Dios, no contra ti. El concilio deja ir a los apóstoles, no sin antes darles una calentadita. Los azotaron. ¿Y qué sucede a continuación? Versículo 41 y 42. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Regocijándose. Acababan de ser azotados, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y número 2, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Hermanos, el ministerio de la iglesia centrado en el evangelio y en el poder del Espíritu produce este raro efecto en nosotros, que entre más nos persiguen, más glorificamos al Señor, porque más nos damos cuenta que es verdad la palabra del Señor. Fue Jesús el que dijo: los van a perseguir por mi causa, y justo está sucediendo. Eso nos confirma y nos afirma en Cristo. Jesús les advirtió a sus discípulos: esto les va a suceder, y cuando estén, les dijo con estas palabras, delante de los gobernantes y de los concilios, el Espíritu Santo les dará que hablar. ¿No lo estaban viendo ellos cumplido en esa situación? Este texto, hermanos, es importante para que comprendamos la teología del sufrimiento del evangelio. Porque es mentira. Si alguno de ustedes está aquí porque un pastor o supuesto evangelista les dijo: ven a Cristo y se acabarán tus problemas, perdóname, te mintió. Te mintió. Porque Cristo nos ofrece una gloria mayor que no es para este mundo. Y aún así las recompensas en esta tierra son extraordinarias, pero nunca se nos prometió que no tendríamos oposición y sufrimiento. Vea lo que dice D.A. Carson, este pastor americano y teólogo. Él nos dice 6 aspectos que están relacionados con este sufrimiento. En primer lugar, dice: Jesús mismo conecta su sufrimiento en la cruz con nuestro sufrimiento. Lo hace fundamentalmente conectando su cruz con nuestro tomar la cruz. Mateo 16, 24, 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. En Juan capítulo 15, 18 al 25 se nos narra algo similar. Si el mundo los odia, dijo Jesús, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre, pero a ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Nos van a odiar porque este mundo aborrece a Cristo, así de sencillo. Ninguna religión ha sido tan perseguida como el cristianismo. Budismo, hay que ser tolerantes. Islam, hay que ser tolerantes. Hinduismo, hay que ser tolerantes. Cristianismo, son intolerantes. Cuando lo único que tenemos y que hemos ofrecido y lo que Dios ofrece a través del evangelio es este beneficio de recibir el perdón de pecados y vida eterna.
Dice D.A. Carson, este sufrimiento por causa de Jesús presupone que el mundo es malo. Este sufrimiento nos conecta con creyentes también de todas las épocas. No somos en este momento nosotros perseguidos, pero durante todas las épocas los creyentes han sido perseguidos. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense. ¿Qué pasó con los apóstoles? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El apóstol Pablo nos enseña que nuestros sufrimientos, que fuimos llamados no solamente para ser salvados por Jesús, sino para sufrir también con Él. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses que fuimos salvados y nuestra esperanza está en la resurrección de Jesús, que también nos resucitará a nosotros. Nunca el crecimiento y la expansión del evangelio ha estado desligado del sufrimiento. Apocalipsis capítulo 12, versículos 11 al 12 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Nuestro adversario es el diablo, y él es el que se ha tratado de infiltrar en la iglesia para que dentro de la iglesia haya distorsiones, y es el que se ha infiltrado en los gobiernos y en la cultura para que seamos perseguidos, porque él sabe que tiene poco tiempo. Pero nosotros vencemos de la misma manera. Vencemos en el poder del Espíritu Santo. Vencemos por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, y vencemos a través de dar testimonio fiel de este evangelio, nos cueste lo que nos cueste. Hermanos, pónganse de pie, por favor, vamos a ir terminando. Pedro y los apóstoles escucharon de primera mano a Jesús enseñarles acerca de esto. Ustedes van a ser perseguidos por mi nombre. Van a ser perseguidos por el bien que le hacen a este mundo. Y de hecho pareciera que a este punto me llama poderosamente la atención que ellos, dice que después de ser azotados y que les prohibieran predicar, dice que salieron regocijándose por haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. Es como, tal vez ellos hasta este punto estaban: oye, como que todo está saliendo demasiado bien, ¿no? Yo creo que algo anda mal. Todavía no nos persiguen, todavía no nos azotan por causa del nombre de Jesús. Yo creo que eso es algo que nosotros debiéramos analizar en nuestras vidas. Mira, si todo el mundo está de acuerdo contigo, tal vez algo no estamos haciendo bien. Y no quiere decir que el cristianismo es salir a despotricar y a tirarle piedras a la gente y decirles: bola de pecadores, inmundos, deberían ser como nosotros. Claro que no. Salimos en gracia y amor a mostrar lo que Cristo hizo por los pecadores. Sí, a confrontar con el pecado, pero para que se den cuenta de su condición y busquen a Cristo para el perdón de sus pecados y reciban vida eterna. Pero cuando hagamos esto, seremos odiados, seremos rechazados, porque el mundo aborrece a Cristo. Nosotros no somos perseguidos el día de hoy, pero hay cristianos alrededor del mundo muriendo en este momento por dar testimonio de Cristo. En Siria, en India, en China, en diferentes lugares del mundo, perseguidos por su fe. No se puede borrar de nuestra mente el martirio de aquellos hombres por estos en Siria, aquellos hombres cristianos, todos que los uniformaron de rojo, y públicamente lanzaron los videos en la internet donde fueron decapitados uno a uno, apenas hace unos 4 o 5 años, decapitados uno a uno por su fe en Jesucristo. Hermanos, la libertad de culto y de expresión que Dios nos permite tener en este lado del mundo, Dios quiere que la utilicemos para la proclamación, como dijo el ángel a los apóstoles, de todo el mensaje de esta vida, el evangelio que trae a los hombres para que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna.
Nosotros debemos ser alentados, hermanos, a soportar cualquier burla, cualquier intimidación, cualquier abandono, cualquier desprecio, sabiendo que somos parte de aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación y para cumplir su misión. Sigamos el modelo de la iglesia de Hechos para que experimentemos el verdadero gozo. Seamos valientes para predicar el evangelio y para hacer buenas obras a aquellos que lo necesitan. Vamos a enfrentar oposición, hermanos, pero Dios está con nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos va a permitir en algún momento experimentar el gozo de sufrir por Cristo. Pero más importante, Él nos ha concedido en Cristo el gozo que pasaremos con Él por la eternidad, donde seremos recompensados. Hermanos, porque Cristo fue azotado y herido por ti y por mí, nosotros los cristianos podemos soportar los azotes en este mundo, sabiendo que nuestro príncipe y salvador y su reino eterno, al cual Él nos ha llamado, son indestructibles y son imparables.